Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un poco el tema de matrices, específicamente utilizando el lenguaje de Java, aunque la teoría es la misma. Bueno, en primer lugar, ¿qué son? Así de forma rápida y directa. Bueno, pues básicamente son una estructura de datos bidimensional. Con esto nos referimos a que tiene dos dimensiones. Cuenta con filas y columnas. Siempre es muy importante tener en cuenta ese orden FC, ¿ok? Y recordarlo, porque a la hora de crear la estructura bidimensional siempre se toma en cuenta o se considera que el primer dato representa las filas y el segundo dato representa las columnas. Al mismo tiempo, cuando queremos referenciar cada una de las celdas o hacer recorridos. Entonces, muy bien, en este caso, entonces, si lo vemos, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de arreglos, un arreglo nosotros comúnmente lo visualizamos como, por así decirlo, como esta pequeña fila que nosotros vemos en la parte superior de esta matriz, ¿ok? Y si colocamos varios arreglos uno encima de otro, por así decirlo, es como que estuviéramos formando una matriz. Para referenciar cada una de estos cuadritos se le llama celdas y se le ubica por medio de el valor dado de la fila y la columna en la que se encuentra. Existen matrices que son matrices exactas. ¿A qué se refiere una matriz exacta? Por ejemplo, si esta matriz solamente tuviera 5 columnas, o sea, si llegara hasta el 4 acá y llegara hasta el 4 aquí también en las filas, entonces sería una matriz de 5 por 5, sería una matriz exacta. En este caso no es una matriz exacta porque cuenta con 8 columnas y 5 filas. ¿Ok? Muy importante considerar que, como les estaba mencionando, como ustedes pudieron haber notado, comenzamos siempre con el número 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta matriz tiene 8 columnas, pero el número de la última columna es el 7, siempre es n-1. De la misma forma con las filas, tiene 5 filas, pero el último número o el número mayor es n-1, entonces sería 4, ¿ok? Porque de la misma forma comienza en 0. ¿Cómo se referencia cada una de las celdas? Ok, es parte de lo que estábamos conversando. Entonces, por ejemplo, se va a dar por medio de un número o dos números, ¿verdad? Un par de números que nos representan en el orden siempre FC, fila y columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero referenciar esta celda que tenemos acá, yo hablaría de la fila 0, y la columna 0. En este caso, si deseo la de la par, que es la de la derecha, entonces diría que es la fila 0 porque me mantengo en la misma fila, pero cambié la columna, aumentó 1 hacia la derecha. El siguiente sería la misma fila con otra columna, la misma fila con la siguiente columna y así sucesivamente. Ahora, muy bien, es interesante cuando entonces, por ejemplo, nos disponemos a hacer ciertos recorridos específicos. Por ejemplo, ya sabemos que si queremos movernos hacia la derecha en el recorrido de una misma fila, simplemente vamos aumentando la columna. Pero ¿qué pasa si entonces yo quiero hacer un recorrido vertical de arriba hacia abajo? Entonces aquí en este sentido lo que tendría que hacer es aumentar la fila y mantener la columna. Por ejemplo, esta sería la 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. ¿Ok? Y si yo me quisiera mover luego de aquí hacia la derecha, entonces lo que tendría que hacer es decir que es la fila 4 con la columna 1. Y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta algunos recorridos, como por ejemplo estos que estamos referenciando acá. Bueno, el primero ya lo mencionamos. Y por ejemplo, si vemos este tipo de recorrido que tenemos acá, sería un aumento en ambas variables, en filas y columnas. Por ejemplo, aquí sería el par ordenado 0-0 para esta celda. Si queremos movernos hacia esta, sería la 1-1, 2-2, 3-3 y 4-4. De la misma forma, sin embargo, con diferentes valores, tendríamos este recorrido hacia atrás en disminución. Aquí sería el par ordenado 4-5, 3-4
2, 3, 1, 2 y 0, 1. ¿Ok? Y aquí en este otro tendríamos 4, 7, 3, 7, 2, 7, 1, 7 y 0, 7. Muy bien. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de realizar recorridos es importante que conozcamos cuál es la lógica del comportamiento que está teniendo cada uno de ellos para aplicarlo en los diferentes condicionales, ciclos que vamos a aplicar para hacer los recorridos de forma correcta. Muy bien, vamos a irnos al ejemplo de una vez. Y para eso en Apache NetBeans vamos a tener un pequeño ejemplo programado en el cual vamos a tener esta estructura de clases. Un frame que va a ser la interfaz, va a tener algunos botones. Esos botones, cuando los presionemos, van a llamar al controlador de la interfaz, y el controlador al mismo tiempo, en referencia e instancia, una clase que se va a llamar administrador matriz, que es en donde vamos a crear la matriz, y ahí van a estar los métodos de crear y de llenar. Muy bien, este es el ejemplo programado con el que vamos a trabajar. Entonces, si nosotros ejecutamos el proyecto, lo único que tengo programado a este momento es, como les mencionaba, la interfaz, los botones, un text area en donde va a ir apareciendo la información de la matriz. Y aquí, por ejemplo, si yo le doy crear matriz, él me lanza un mensaje en el controlador que dice que ubica ese evento. De la misma forma, llenar de forma manual y llenar de forma automática. Muy bien, eso es lo único que tengo programado hasta este momento. Es fácil llegar hasta este estado para este nivel. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es programar qué es lo que sucede cuando presionamos el botón de crear matriz. Entonces, en el controlador, una vez que se dispara el evento de crear matriz, acá en lugar de enviar un mensaje para identificarlo, lo que haríamos sería llamar al método que crea la matriz. Entonces, para crear ese método, en primer lugar debemos crear la clase. Vamos a crear una nueva clase que le vamos a poner de nombre administrador matriz. Ok. Muy bien, entonces vamos a tener por aquí un método constructor. Recordemos que es public y el nombre de la clase. Ok, vamos a hacer aquí la referencia de la matriz. Recordemos que las estructuras de datos, al igual que las variables, pueden tener diferentes tipos. Puede ser una matriz de números, una matriz de datos tipo string, de datos tipo double, chart, boolean, etc. Entonces, muy bien, aquí vamos a poner, por ejemplo, una matriz de tipo int. Vamos a comenzar con números y vamos a llamarle matriz números para que sea un nombre significativo. Ok, y vamos a colocar los símbolos. Si fuera un arreglo, lo dejaríamos hasta ahí. Ok, que es un paréntesis cuadrado. Sin embargo, como es una matriz y es bidimensional, lleva 2. Ok, y luego acá tendríamos un método que se llama public void crear matriz, que es el primer método que vamos a llamar. Ahora, muy bien, cuando yo voy a crear la matriz necesito dos datos, que sería la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Necesito recibir esos dos datos. Muy bien, entonces una vez que yo los tenga, podría hacer la instancia de la matriz, que sería matriz números es igual a new int del tamaño de cantidad de filas que me hayan enviado y del tamaño de cantidad de columnas que me hayan enviado. Entonces este método básicamente lo que va a hacer es recibir esas cantidades que le pasen por parámetro y simplemente crear la matriz con base en esos tamaños. Si aquí le envían 3 y 4, entonces la matriz va a ser de 3 por 4.
Si aquí le envían 5 y 5, la matriz va a ser exacta de 5 y 5, ¿verdad? Sin importar entonces los números que le envíen, él va a crear la matriz de ese tamaño. Ahora, muy bien, sería interesante tener un método que nos permita también imprimir los valores de la matriz. Entonces le vamos a llamar public string imprimir matriz. Muy bien, es un método que no recibe nada y lo que tiene que hacer es devolver un valor string. Entonces aquí vamos a declarar una variable de tipo string que le vamos a llamar valores. Le vamos a dar un valor inicial vacío, y para que se me quite este error que tengo aquí, simplemente voy a decir return valores. Ok, ya estoy cumpliendo con la instrucción de devolver string, que es lo que estoy diciendo aquí. Antes de devolver, pues lógicamente tengo que acumular en valores todo lo que yo deseo guardar. Entonces, muy bien, vamos a ir recorriendo la matriz de forma que él vaya cambiando, ¿verdad?, cada una de las columnas y luego avance hacia las filas. O sea, iría primero a la posición 00, luego a la posición 01 hasta 0n-1 y luego aumenta las filas y baja, por así decirlo. Ok, entonces va leyendo de izquierda a derecha, llega al fondo, baja, izquierda a derecha, baja, izquierda a derecha, etcétera. Entonces vamos a hacer en primer lugar un ciclo que nos permita recorrer las columnas y le vamos a poner así: columnas. Int columnas es igual a 0, siempre comienza en 0. Columnas va a ser menor que matriz.len, matriz números, perdón, .len, y columnas más va a ir aumentando. Ok, muy bien. Ahora, cuando yo quiero referenciar la cantidad de columnas que tiene una matriz, es importante que yo le ponga aquí matriz números en la posición en la fila 0.len. ¿Por qué le pongo esto? Porque recordemos que en el ejemplo yo les decía que la primer fila de la matriz podríamos verla como un arreglo si lo viéramos de forma individual, y a ese arreglo, si nosotros le dijéramos a ese arreglo .len, nos daría el tamaño del arreglo, pero el tamaño de ese primer arreglo en realidad representa la cantidad de columnas que tiene la matriz, si ya lo vemos como todo un conjunto. Entonces, por eso es que decimos matriz números en la fila 0.len, y eso me representa las columnas. Muy bien, entonces esto nos va a permitir ir acumulando los valores de las columnas. Entonces yo podría decir aquí valores más igual lo que tenga matriz números en la posición por ahora vamos a ponerle 0 de la fila, y en la columna columnas. Muy bien. Ahora, ¿por qué le puse fila 0? Bueno, porque todavía no tenemos ninguna variable que nos esté administrando las filas. Entonces esto por ahora recorrería la fila 0, y entonces iría a la fila 0, columna 0, luego fila 0, columna 1, luego la 02, 03, 04, 05. Muy bien, que sería un recorrido de izquierda a derecha en la primera fila. Y ahora necesitamos luego, cuando él llegue a la última columna, que él baje a la siguiente fila. Muy bien, entonces ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que esto también vaya cambiando? Luego, cuando haga todo este recorrido por primera vez con todo el valor 0, luego vuelva a hacer todo el mismo recorrido pero ahora con valor 1, y luego tiene que hacer todo el mismo recorrido pero ahora con valor 2, ¿verdad? Entonces, si lo ven, eso es un ciclo dentro de otro ciclo. ¿A qué me refiero? Entonces, que nosotros vamos a hacer aquí un for que ahora va a representar a
las filas, y vean que aquí abro la llave y me voy donde termina el siguiente for y la cierro después de ahí. ¿Para qué? Para que él quede dentro del for de arriba. Aquí lo que voy a hacer es presionar tab para que él se mueva para la derecha para indentarlo de forma correcta. Entonces aquí voy a crear el for de las filas. Int filas igual a 0. Filas es menor que matriz números punto len. Aquí sí simplemente lo dejo con matriz números punto len. Eso me va a dar el valor de las filas. Y filas más porque va a ir aumentando. Entonces aquí ya no vamos a utilizar el valor 0, sino que le vamos a decir filas. Entonces muy bien, ¿cuál va a ser el comportamiento de esto? Bueno, fila la primera vez vale 0, columna la primera vez vale 0. Entonces él, cuando entre a valores y vaya a acumular, la primera vez acumula el valor de 0, 0. Como estamos dentro de este for inmediatamente, es lo más próximo que tenemos. Entonces ahora quien va a aumentar es columnas. Entonces la siguiente sería 0, 1. La siguiente instrucción 0, 2. La siguiente 0, 3 y así hasta el final. Ok, estamos haciendo un recorrido de izquierda a derecha horizontal. Cuando esto termine, entonces se va a ir al segundo ciclo y el segundo ciclo le va a decir sí, está bien, pero ahora vuelva a hacer lo mismo pero aumente de fila. Entonces ahora sería la fila 1. Si lo ven, bajamos una fila, nos fuimos hacia abajo y vuelve a comenzar en 0. Entonces sería fila 1, columna 0, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Nos estamos moviendo nuevamente de izquierda a derecha hasta llegar hasta el final. Ok, y así sucesivamente. Simplemente que acá, digamos, para interpretarlo mejor o verlo de forma visual más fácil, vamos a ponerle más y un par de espacios para que los números no se hagan acumulados, y cada vez también que se cumpla este ciclo a valores le vamos a acumular un salto de línea más igual, y aquí le vamos a poner \n. ¿Por qué se lo vamos a poner así? Porque si no, entonces todos los valores se imprimirían de forma horizontal y la matriz no es horizontal, es bidimensional. Entonces cada vez que lea todas las columnas, luego le damos un salto de línea para que vuelva a leer todas las columnas de la siguiente fila, y luego otro salto de línea para que vuelva a leer todas las columnas de la siguiente fila, y así sucesivamente. Muy bien, entonces si nos vamos al controlador de la interfaz, cuando a él le digan crear matriz, lo que tiene que hacer es ir a la interfaz y solicitar que le devuelvan o que el usuario digite los valores de fila y columna. Entonces nos vamos a ir a la interfaz y aquí vamos a crear un método public int preguntar filas y luego otro método preguntar columnas. Entonces él básicamente lo que haría sería un return de un integer punto parse int de mostrar un JOption pane punto show input dialog. Ok, y le vamos a decir digite la cantidad de filas. Muy bien, aquí es importante hacer el import del JOption pane. Muy bien, y luego copiamos y pegamos este método y ahora le vamos a decir que pregunte la cantidad de columnas. Ok, y aquí sería digite la cantidad de columnas. Muy bien, entonces en el controlador vamos a llamar al administrador de la matriz y decirle que cree la matriz. Pero para llamar al administrador de la matriz, en primer lugar necesitamos aquí referenciarla e instanciarla. Entonces nos traemos el nombre de la clase administrador matriz y le decimos aquí administrador matriz. Ya tenemos la referencia con la A minúscula, muy importante.
vamos a poner el método constructor vacío. Ok, y dentro del constructor vamos a hacer la instancia. Entonces sería administrador matriz es igual a new administrador matriz, y aquí le ponemos la mayúscula porque pertenece al nombre de la clase. Muy bien, entonces una vez que yo ya tengo la referencia y la instancia de forma correcta, entonces ya puedo hacer uso de esa referencia para llamar los métodos. Entonces vamos a decir administrador matriz punto crear matriz, y él espera una cantidad de filas y de columnas, si ustedes lo ven acá en la sugerencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llamar a la interfaz y decirle a la interfaz que me envíe esa cantidad de filas y columnas. Lo que pasa es que el controlador ahorita no puede decir, por ejemplo, ok, el nombre de la interfaz es frm-interfaz y decirle llámeme al método devolver filas y devolver columnas. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no tiene esa referencia. ¿Eso qué significa? Que cuando la interfaz instancia al controlador, debe pasarle la referencia de ella misma por parámetro, y eso lo hacemos de esta forma. En frm interfaz, cuando instancia al controlador, le pasa un dis, le pasa una referencia de ella misma. Ok, entonces nos vamos al controlador de la interfaz y aquí la va a recibir. Pongo el tipo y luego el nombre, por eso siempre lo pongo dos veces. Ok, aquí para que se me quite ese error simplemente agrego el import. Ahora, esta referencia existe siempre y cuando estemos dentro de este método, que es el método constructor, pero yo lo ocupo utilizar acá en la línea 28. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, hago una referencia global, hasta este momento apunta a null, y luego, ¿qué es lo que hago? Aquí me hacían falta dos letras. Le asigno a la referencia global el valor que me entró por parámetro. Entonces digo frm-interfaz es igual a frm-interfaz punto y coma. Muy bien, entonces le estoy diciendo a esta referencia aquí que es igual a esta referencia que yo recibí acá. Pero para que esta se refiera a la de arriba, si ustedes lo ven está en color negro, tengo que decirle dis.frm interfaz es igual a frm interfaz. Esta queda de color negro y se refiere a esta, ustedes lo ven que lo señala, y esta queda de color verde y señala a esta otra también automáticamente. Entonces yo ya puedo decir aquí, ok, voy a decirle al administrador de la matriz que cree la matriz, pero le voy a decir también al mismo tiempo a la interfaz que pregunte por las columnas en primer lugar y que ese valor se lo envíe al método, y luego también le voy a decir a la interfaz que pregunte por aquí lo hice al revés, pregunte primero por las filas y luego por las columnas. Ok, aquí es preguntar filas. Pregunte por las filas y luego pregunte por las columnas, de forma que queda así. Ok, entonces una vez que la interfaz se solicita las filas y las columnas, muy bien, entonces podríamos imprimir los valores de la matriz en la interfaz. Ahora muy bien, ¿cómo hacemos eso? Ok, podríamos decir entonces administrador matriz punto imprimir matriz. Lo que pasa es que el método imprimir matriz, si ustedes lo ven, él devuelve un string. Ok, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, entonces podríamos decirle a la interfaz que pinte esos valores en el área de texto. Entonces le vamos a decir frm interfaz punto imprimir área de texto, y vamos a abrir aquí y enviarle esto por parámetro. Ahora este método imprimir área de texto en realidad no existe todavía, ¿verdad? Vamos a ir a crearlo. Entonces nos vamos a la interfaz y creamos un nuevo método que se va a llamar public void
imprimir área texto, ¿qué es lo que va a hacer? Recibir un string, ok, y lo que va a hacer es que entonces en el área de texto que tenemos aquí, que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a decir JTA Java Text Area guión bajo área de texto o pantalla, le pudimos haber puesto como gustemos, JTA guión bajo área texto punto setText, que lo que me enviaron por parámetro, que es el texto, ok, así le puse al parámetro y aquí le ponemos el nombre del parámetro para reenviarlo. Muy bien, entonces si guardamos acá deberíamos ya tener el resultado. Vamos a probarlo a ver cómo nos va y vamos a crear una matriz y esperemos verla impresa en el área de texto. Entonces vamos a crear primero una matriz exacta, cantidad de filas 3, cantidad de columnas 3 y aquí tenemos la matriz. En primer lugar, bueno, pues tiene 3 filas, ¿verdad? Sería la fila 0, la fila 1 y la fila 2 y tiene 3 columnas, la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Es una matriz exacta, obviamente no nos indica aquí como los números 0, 1, 2, ¿verdad? Nosotros tendríamos que hacerlo. Y en los próximos videos y ejercicios lo que vamos a estar haciendo es cómo llenarlo de forma manual y de forma automática. ¿Por qué tiene ceros? Porque recordemos que siempre toma los valores por defecto del tipo. La matriz es de tipo int, el valor por defecto de int es 0. Si la matriz fuera de tipo string, entonces aquí tendría valores de null. Si fuera de tipo boolean, tendría valores false. Si fuera de tipo double, tendría valores de 0.0 y así sucesivamente. Muy bien, espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos, saludos.